Hola, bienvenidos a Análisis Bankinter. Dejamos atrás una semana claramente negativa para las bolsas, con retrocesos superiores al 7% a ambos lados del Atlántico. La verdad es que la semana no pintaba mal, con la aprobación del techo de la ampliación del techo de la deuda a principios de semana. Sin embargo, esta euforia fue claramente algo muy transitorio, que duró apenas unas horas. ¿Por qué? Porque el mercado reenfocó su atención hacia otros aspectos. Nos referimos sobre todo hacia la desaceleración económica, que parece se está produciendo de un modo más acusado del esperado. Así, tras el dato de PIB de la semana anterior, que fue decepcionante en Estados Unidos, se fueron sucediendo indicadores macro que mostraron una ralentización de la economía. Nos referimos a la actividad manufacturera o bien también a los ingresos y gastos personales. De manera que al final el único dato macro positivo de la semana fue la variación de empleo, que en este caso se crearon 117.000 empleos más en Estados Unidos. Pero esto no fue suficiente, como decía, para aplacar estas caídas tan desmesuradas que han vivido las bolsas. En el lado de Europa las cosas no iban mucho mejor, especialmente del lado de los diferenciales. Se ampliaban sobre todo los de Italia y España, y lo que ocurría es que el mercado esperaba un mensaje algo más rotundo por parte del BCE. Nada más lejos de la realidad. En la conferencia que se produce cada mes, como ustedes saben, del BCE, pues Trichet hacía caso omiso a las preguntas en las que se le pedía o se le preguntaba si el BCE intervendría o iniciaría un proceso de compra de bonos, en este caso españoles e italianos. De manera que él dijo las palabras pues no comen o no comentarios, de manera que el mercado pues continuó cayendo. Estamos viviendo un momento de fuerte tensión en los mercados. Nosotros creemos que hay tres factores principales que lo están condicionando. El primero de ellos es el cierre en falso que estamos viviendo de las crisis de deuda tanto en Estados Unidos como en Europa. La de Europa es bien conocida, pero en Estados Unidos, a pesar de haber firmado la ampliación del techo de la deuda, quedan pendientes una serie de cuestiones. En primer lugar, pues lo que hay es un recorte adicional de 1.5 trillón americanos, que lo que hay que hacer es, hasta noviembre, pues tienen tiempo para decidir de dónde van a realizar esos recortes. Esto va a generar tensiones, de manera que nosotros no descartamos que antes del 23 de diciembre pues se vuelva a recrudecer lo que es la crisis de deuda también o de ampliación del techo de gasto en Estados Unidos. Además, todavía S&P no se ha pronunciado sobre lo que va a hacer con el rating de Estados Unidos, de manera que por ahí pues es un foco de tensión que seguirá vigente en los mercados. El segundo aspecto es, como decía antes, la desaceleración más acusada de lo esperado de la economía, ya no solo en Estados Unidos, sino en los emergentes y en Europa. Este aspecto es el que tiene el foco principal ahora mismo y nosotros lo que creemos es que se está iniciando a descontar en parte por el mercado la posibilidad de que haya cierta salida en falso en esta recuperación económica. Por otro lado, no debemos olvidar que nos encontramos en agosto, un mes en el que los volúmenes pues, son muy bajos y lo que hace es que los movimientos que se producen pues, son extremos, se realizan con mucha virulencia porque al final el volumen es bajo en el mercado. Estos son los tres factores que creemos que están generando la mayor tensión en el mercado. ¿Qué sucesos pueden ocurrir o producirse para que reviertan esta situación? Pues serían tres en nuestra opinión. Alguno de ellos pues lo que haría es revertir esta situación de caída pues, con aplomo que están viviendo las bolsas. Dos de ellos se podrían producir en Europa de distintas maneras, pero con el mismo fin. Por un lado podría ser que el BCE pues inicie un proceso de compra de bonos masivo, pero ya nos referimos al caso de Italia y el caso de bonos españoles. Esto lo descartamos, no creemos que haya mucha probabilidad de ello, sobre todo después de la reunión de la semana pasada. Otro segundo aspecto que podría ocurrir es la ampliación del fondo de rescate, actualmente con 440.000 millones. Esta situación pues le damos una probabilidad reducida, por lo menos en el corto plazo. ¿Por qué? Porque en principio no hay reuniones en el horizonte en el mes de agosto, ni se espera que se produzcan reuniones de emergencia. Este fondo tendría que ampliarse de un modo contundente, sobre todo pues para que tenga una rotundidad suficiente en el mercado que considere que puede cambiar algo, puede iniciar un proceso de compras o incluso puede pues aplacar un poco las posiciones cortas. Y la última variante que podría ocurrir y revertir esta situación pues sería un programa, una tercera ronda de quantitative easing o una ampliación del segundo, del que actualmente pues ya finalizó. Lo que nosotros creemos es que hay posibilidades de ello y debemos recordar pues que esta semana, el martes, hay decisión de tipos por parte de la FED y emite pues un comunicado. En este caso no descartamos que la puerta se abra más que en anteriores ocasiones, sobre todo por los datos que estamos viendo, que son unos datos pues muy flojos que muestran una desaceleración más aguda en Estados Unidos. En conclusión, ¿qué es lo que esperamos para la semana? No descartamos que con los índices en zonas de sobreventa importantes se produzca cierto rebote técnico.
Nos cuesta muchísimo ver catalizadores positivos, de hecho no los vemos, de manera que lo que decía, podríamos ver un rebote técnico esta semana, pero para un inversor de medio plazo seguimos creyendo que es mejor estar refugiado. Por tanto, lo que creemos es que los indicadores macro de la semana más relevantes, que son en este caso las ventas minoristas y la confianza en la Universidad de Michigan, no serán suficientes para catalizar o generar una sensación positiva en el medio plazo de las bolsas. Y esto es todo. Gracias por seguir la actualidad con Análisis Bankinter.